La vida no es como quisiéramos que sea. La vida nos maltrata. La vida nos golpea. Y si no sabemos enfrentar los embates de la vida, pues vamos a sufrir mucho. El texto para el mensaje de esta noche está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 6, 7, 9 y 10. Ustedes van a ver ahí. Voy a ir leyendo el texto. Estoy colocando el texto en la pantalla para que ustedes todos tengan acceso al texto y vean lo que el texto dice. Porque como esta mañana dije, no voy a predicar esta semana lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo imagino. Ningún pastor debe hacerlo. Nosotros los pastores somos instrumentos en las manos de Dios para interpretar el texto bíblico. Antes de leer el texto quiero decirles una cosa. Esta mañana ya les dije que el ser humano tiene una mente y un corazón, tiene emociones, capacidad de raciocinar, tiene un lado físico, tenemos un cuerpo y tiene un lado espiritual. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos con nuestros tres lados. Por ejemplo, cuando comes, tú comes con la boca, la parte física de tu cuerpo. Tú sientes el sabor, si está dulce, si está salado, si le falta sal. Las glándulas salivares entran en acción para facilitar la digestión de la comida. Pero al mismo tiempo, tus emociones y tus pensamientos entran en acción, porque tú estás viendo lo que estás comiendo. Por eso todo plato comienza con el aspecto visual. Cuando la comida viene bonita, ya imaginas que está deliciosa. Ya entró tu mente, tu corazón, cuando comes, te gustó o no te gustó, ya comienzan a entrar en acción tus emociones. Y tu lado espiritual también entra en acción, porque agradeces a Dios, Señor, gracias, porque esta comida está deliciosa, está sabrosa. Mucha gente, por ejemplo, se pregunta, ¿por qué el pastor en la primera predicación ya está haciendo llamados? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre exposición y predicación. ¿Qué es la exposición? Es un discurso. Terminó el discurso, muchas gracias y me retiro. Eso no es predicación, eso es discurso. Eso es una exposición. La predicación tiene otro objetivo: comprometerte con el mensaje que escuchas. Por eso hay que llamar. Esta noche voy a llamar al final de mi mensaje. Y yo siempre digo bromeando, si estás con miedo de comprometerte con Jesús, con su palabra, con el mensaje, ya mejor ves saliendo así escondidito, porque te voy a llamar. Porque necesitas comprometerte con el mensaje. ¿De qué vale que el mensaje entre en tu cabeza, pero no afecta tu vida? El mensaje tiene que cambiar tu vida, no solo tus ideas. Mi propósito no está, cuando hago predicación, cuando hago evangelismo, no es que cambies de religión, es que cambies de vida. Cualquiera puede cambiar de religión, pero no todos pueden cambiar de vida. Yo he visto asesinos. Yo estaba predicando en el Perú, en Lima, en el Estadio Nacional de Lima. 45,000 personas llenando el estadio. Era una noche fría de junio. Y un hombre con una gorra, le llaman gorra, cachucha,
una bufanda, lentes negros, oscuros, en una noche. Se acercó a mí y me dijo con voz grave: pastor, yo soy un matador, un asesino. Eran los tiempos de las famosas guerrillas del Sendero Luminoso allá en Perú. Me dice: yo he matado mucha gente. Mis manos están manchadas de sangre. Yo soy un asesino. Pero no maté por matar. Es que yo sueño con una nueva sociedad. Y la única manera de construir una nueva sociedad es destruir la sociedad que está podrida. Miren la idea de él. Pero después, con voz rasgada, me dijo: pero esta noche en la predicación, yo no vine para escuchar la predicación, yo vine para cumplir una misión del grupo guerrillero. Porque me dijo: nosotros estamos en todos los lugares. Yo no vine para escuchar la predicación, pero esta noche cuando usted predicó, entendí que la única sangre que tenía que derramarse para construir una nueva sociedad no es la sangre de los inocentes, es la sangre de Jesús. Y ahora comenzó a llorar y me dice: pero pastor, ¿qué quiere que haga con mi pasado? ¿Qué quiere que haga con mis noches de pesadilla? ¿Qué quiere que haga con el peso de la culpa? Esa noche yo hice un llamado. Miles fueron adelante. Y entre ellos fue él. Y después, cuando estaba saliendo, me alcanzó. Imagínate si esa noche yo no hubiera invitado a las personas a entregarse a Jesús. Ese hombre habría entrado, habría sido informado y se habría ido. Por eso, la predicación involucra el llamado, una invitación a que te comprometas con el Cristo del mensaje que fue presentado. Ahora sí vamos al texto bíblico. Vamos a leer. Dice así: y su rival, está hablando de Ana, después voy a contar el contexto todo. Y su rival la irritaba. La rival se llamaba Penina y la irritaba a Ana, la madre de Samuel, que un día llegó a ser la madre de Samuel. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. Siguiente versículo. Así, Penina, ¿no?, hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Siguiente versículo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Siguiente versículo. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. El mensaje para esta tarde va a salir de este texto. ¿Cuál es el contexto? El esposo de Ana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Hay una cosa que un día tendríamos que predicar. ¿Por qué los hombres del Antiguo Testamento tenían 2, 3, 4, 5 mujeres? Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Y la Biblia dice que fue un hombre sabio. ¿Por qué? Ese es un asunto interesante, pero no es materia de mi mensaje esta tarde. Pero en la Biblia todo tiene explicación. El esposo de Ana tenía dos esposas, Ana y Penina.
Penina tenía hijos, Ana no los tenía. Entonces Penina se burlaba de Ana. Y Ana no sabía qué hacer. Ahora voy a entrar al texto de nuevo para ir analizando casi frase por frase y trayendo el mensaje para nuestros días. Vamos al versículo 6 de nuevo. Y miren, lo interesante dice, y su rival la irritaba. Voy a empezar por esa parte. Tú sabes que en esta vida siempre hay rivales, siempre hay enemigos. Y tú no sabes por qué. A veces, tú no sabes la razón. A eso se le llaman enemigos gratuitos. Tú no les hiciste nada, pero son tus enemigos. Hablan mal de ti, te critican, te juzgan, te condenan. Y lo peor, a veces son tus mejores amigos. Se acercan de ti con cara de amigo, pero a tus espaldas hablan. Ahora, que un desconocido hable mal de ti, duele, pero no duele mucho. Pero alguien en quien confías que hable mal de ti, eso duele, eso hiere. Y ese era el caso de Ana. La otra esposa, Penina, se burlaba de ella porque no tenía hijos. Yo no sé si tú has tenido en la vida ya un enemigo. ¿A quién no le hiciste nada? Tú sabes que no le hiciste nada, pero el otro no te traga, entre comillas, no te pasa, no te engulle. Pero tú no le hiciste nada. Y muchas veces te preguntas, pero ¿por qué? Es que esta vida es así. Cuando el ser humano salió de las manos del Creador, su carácter era perfecto, era semejante al Creador. No tenía una mancha de egoísmo. Pero cuando entró el pecado, entró el egoísmo. Y el ser humano se ha vuelto terriblemente egoísta. Y parece que algunos creen que el secreto del éxito está en la derrota del otro. Entonces, hasta inconscientemente, para poder crecer, tienen que disminuir al otro. Para poder aparecer, el otro tiene que desaparecer. Y tú muchas veces no tienes culpa de nada, pero en la fábrica donde trabajas hay alguien que te mira mal. En el vecindario hay alguien que te mira mal. Entre los amigos y muchas veces en la familia hay alguien que te hiere. Y las personas que más te hieren son las que mejor te conocen. Porque conocen tus debilidades, conocen tus flaquezas y te hieren ahí. Es terrible esta vida. Y necesitamos aprender a convivir con todos los seres humanos. El problema es que nuestro carácter también está deformado. Aunque no lo querramos aceptar, nuestro carácter también está deformado. Dice que para tener éxito en la vida tienes que tener 50% de profesionalismo. Eres un mecánico, tienes que ser un buen mecánico, dominar tu profesión. Pero eso solo vale 50%. El otro 50% es relacionamiento. Si tú eres un buen profesional, pero no te sabes relacionar bien con las personas, nunca vas a ser un victorioso. Y le vas a echar la culpa a los otros. Vas a buscar el culpable en los otros. No, es mi esposa, no, es mi esposo, es mi hijo, es mi papá, es mi vecino, es el gerente, es el jefe, es el patrón, es el empleado, es la crisis, es el gobierno. Vas a vivir buscando un culpable, cuando el único culpable eres tú. Pero si soy un buen profesional, pero no sabes relacionarte bien.
Antes, bien antes, se hablaba mucho del QI, ¿te acuerdas? El cociente intelectual. Sería CI en español, ¿no? El cociente intelectual, inteligencia. Las empresas buscaban el que tenía más alto cociente intelectual. Hoy día ya eso pasó de moda. Hoy se habla de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Carácter, la honestidad, la comprensión, la empatía, el saber relacionarse, carácter. Y el carácter no te lo da la universidad. Yo conozco gente que tiene un título doctoral en calidad total, en liderazgo, pero no se sabe relacionar. Porque tu cabeza está llena de ideas, tu cabeza sabe lo que tienes que hacer. Has estudiado, sabes que las cosas tienen que ser así, que tienes que tratar bien a las personas, que tienes que relacionarte, que tienes que dar una segunda oportunidad a las personas. Sabes porque lo has estudiado. Pero cuando llega el momento, no puedes. Porque tu carácter te domina, te controla. ¿Conoces esa historia del sapo y el alacrán? Un alacrán estaba a la orilla del río y quería pasar al otro lado. Y apareció un sapo que también quería pasar al otro lado. Y el alacrán le dijo, mira, sapito, por favor, yo no sé nadar, pero quiero ir al otro lado. Por favor, cárgame. Yo me subo encima de ti, tú vas nadando y me llevas. Y el sapo le dijo, estás tonto. ¿Tú crees que yo soy tonto? Yo soy sapo, no soy burro. Yo sé que tú me vas a morder, me vas a picar y los dos vamos a morir. Y el alacrán le dice, pero sapito, yo te estoy dando mi palabra, yo no te voy a picar. Porque yo sé que si te pico, tú te mueres y yo me ahogo. Entonces yo no soy tonto, te estoy dando mi palabra, yo no te voy a picar. Porque picarte a ti sería suicidarme. Y el sapo confió y el alacrán se montó. Y cuando estaban en la mitad, el alacrán lo pica. Y el sapo le dice al alacrán, estás loco. Ahora yo voy a morir y tú te vas a ahogar. Y el alacrán llorando le dice, yo sé, sapito, pero es que no pude. Es mi naturaleza de alacrán. Esa es nuestra triste realidad. La universidad te enseñó todo, pero la universidad no puede cambiar tu carácter. Nadie puede cambiar tu carácter, solo Dios. No hay dominio propio, no hay fuerza de voluntad para cambiar tu carácter, solo Dios. Ningún ser humano puede hacerlo. Por eso el valor de la palabra de Dios. Por eso Dios. Yo estaba predicando en Carolina del Sur, allá en los Estados Unidos, y una familia de mexicanos me invitó a almorzar. Y mientras preparaban el almuerzo, la esposa me dice, pastor, está bien, no es mi esposo. El esposo era anciano de iglesia. Está viendo mi esposo, parece un hombre santo, ¿no? Le digo, sí, es un hombre bueno, se ve en su rostro. Ah, pastor, me dice, usted no sabe, él era el propio demonio. Y me contó la historia, y él sentado ahí. Me dice, pastor, voy a pedirle que él mismo le cuente la historia. Y él medio avergonzado me dice, pastor, yo era un hombre malo. Yo recibía mi sueldo todos los jueves. Recibía un sueldo semanal. Jueves en la noche. Y no aparecía más durante el fin de semana. Yo me desaparecía. Me iba a gastar el dinero con mujeres, con droga, con bebida.
Solo aparecía en la casa el domingo a mediodía, sin un centavo en el bolsillo. Y para que mi esposa no reclamara ni dijera nada, lo que hacía era golpearla. Golpear a mis hijos, 4 hijos pequeñitos. Pastor, yo sabía que yo era un hombre malo. Yo no quería ser así, pero no podía. Estaba fuera de mi control. Y un domingo llegué así. Mi esposa estaba ahí, la golpeé. ¿Dónde están los muchachos? Ella le dijo, no sé. ¿Dónde están los muchachos? Ella le dijo, mira debajo de la cama. Y él me dice, pastor, yo levanté el cobertor y ahí debajo de la cama mis 4 hijitos así, escondidos con miedo. Y él llorando me dice, pastor, todo hijo recibe al papá con alegría, con felicidad. Ahí estaban mis hijos con miedo de mí. Del único que podía protegerlos en la vida, miedo de ese hombre. Eso me partió el corazón, pastor. Yo salí corriendo y corrí por la carretera gritando, llorando. Yo no podía seguir siendo ese hombre. Yo amaba a mi esposa, amaba a mis hijos. ¿Por qué los golpeaba? Heladera vacía, cocina vacía, despensa vacía, no había qué comer, yo había gastado todo el dinero. Y entré a una iglesia y me senté y recé. Y cuando salí, caminé 100 metros, había una ancianita que me dio un panfleto. Y yo recibí y la invitación decía, si has llegado al fin de la línea, si no sabes qué hacer para cambiar de vida, si crees que la única salida es la muerte, ven esta noche a esta dirección y vas a ver que hay esperanza para ti. Y pastor, esa noche fui allá y había un pastor predicando. Abrió la palabra de Dios y predicó. Hizo una invitación. ¿Cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Solo Jesús puede cambiar tu vida. Y yo creí, pastor, y me levanté y fui adelante. Y lloré y volví a la casa. Domingo en la noche. Abracé a mi esposa, a mis hijos. Les pedí perdón. Ese día Jesús cambió mi vida. Comencé a congregar en la iglesia, me bauticé y hoy día soy anciano de la iglesia. Y entonces ella me dice, pastor, ese hombre hoy es el esposo ideal. Yo lo amo. Es mi esposo, mi protector de la familia. No es ni la sombra de lo que él un día fue. Él cambió de religión, cambió de vida. Y el cambio de vida te lleva a conocer más la palabra de Dios. Y cuando descubres lo que Dios quiere de ti, no te queda otro remedio sino entregarte al Señor Jesús y seguir los consejos de su palabra. En esta vida, querido, aunque decimos así, tengo enemigos gratuitos, no les hice nada para que ellos sean mis enemigos, en el fondo somos culpables de alguna cosa. ¿Por qué? Por nuestro carácter. Miren, analicemos el caso de esta mujer llamada Ana. Su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Voy a parar en esa parte. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es que en esos tiempos era una maldición, era considerada por la sociedad, por la cultura, una maldición no tener hijos. ¿Y por qué? Porque todas las mujeres en Israel esperaban tener un hijo, porque creían que el hijo
podría ser el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Entonces toda mujer aspiraba a ser la madre del Mesías. Y cuando no tenía hijos, se sentía una mujer miserable, una mujer despreciada por Dios. Ella ya se sentía así, y su rival Ana, que la conocía muy bien y que conocía su punto débil, la hería ahí. No tienes hijos, eres maldita por Dios. Tú puedes tener cualquier esperanza, menos la esperanza de ser la madre del Mesías, porque no tienes hijos, porque no tienes hijos, porque no tienes hijos. ¿Y qué sucedió? Miren lo que dice el siguiente: así cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Miren la experiencia de Ana: lloraba y no comía. Ahora te digo una cosa, la cultura en la que vivimos es una cultura cruel y masacrante, porque a través de la televisión y ahora a través de las redes sociales te pintan una irrealidad, te hacen creer que el cabello es bonito cuando es de una forma, que la ropa es bonita cuando ellos dictan las pautas de que la ropa debe ser así, de que la persona se debe arreglar de esta manera, de que la persona no puede pasar más de tantos kilos, porque si no ya se ve fea. Entonces te masacran y te masacran. La cultura es cruel, es una dictadora invisible, porque te obliga prácticamente a hacer lo que la cultura dice. La cultura reina sin corona, y la mayoría del pueblo se deja esclavizar por la cultura, por la presión social. Comienzas a usar el cabello de una manera porque la cultura te lo dice. Comienzas a pensar de una manera porque la cultura te lo dice. Comienzas a adoptar una práctica porque la cultura te lo dice. No eres libre. Eres un pobre esclavo de la cultura. No tener hijos, ¿cuál sería el problema? Pero la cultura le decía que si no tenía hijos, no valía. Que si no tenía hijos, no valía. Y ella comenzó a creer. Y hay mucha gente que le cree a la presión exterior y comienza a vivir en función de lo que la gente dice, de lo que la red social dice, lo que la televisión dice. Entonces, si no puedo comprar un tenis de una determinada marca, me siento infeliz, me siento pobre, me siento miserable, siento que no sirvo. Porque para servir hay que usar el tenis que la cultura te impone, hay que usar la ropa que la cultura te impone, hay que ir al restaurante que la cultura te impone. No eres libre, no vives, eres prisionero de la cultura. Y miren, la pobrecita llegó al punto de llorar y no comer. Tú sabes que hoy día hay muchas chicas que no comen porque quieren ser tan bonitas como la cultura les dice que deben ser. Y esa enfermedad se llama anorexia, porque dejas de comer, ya no comienzas ya te resistes a comer, y si comes, tú misma te provocas la expulsión de los alimentos para no engordar, porque la cultura te ha dicho que para ser bonita no puedes pasar de tantos kilos. Miren a qué punto llegamos, y eso en cualquier área de la vida, es en el deporte, es en el estudio, es en la manera de pensar, en fin, la cultura es dictadora, es cruel, es masacrante, y nosotros vivimos en medio de la cultura. ¿Cómo hacer? ¿Cómo resistir? Miren lo que hizo Ana, siguiente versículo. Se levantó Ana después de que hubo comido y bebido, y esto por consejo del esposo. Le dijo: mira, yo te amo, yo no valgo para ti más que 10 hijos, ¿por qué tienes que estar llorando? Tú tienes un Dios todopoderoso, por favor come. Y ella comió.
y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba en una silla junto a un pilar del templo, siguiente verso, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Me gusta esa expresión, lloró abundantemente. ¿Sabes por qué? Yo siempre digo que a veces, esto no es científico, esto es mi punto de vista con relación a las lágrimas. Yo creo que Dios a veces nos dio lágrimas, porque es la mejor manera de lavar la basura interior. Entonces, cuando tengas ganas de llorar y tengas vergüenza de llorar en público, entra a tu cuarto, cierra la puerta, llora. Llora, deja la sábana mojada, llora. Saca toda la basura. Pero no solo llora. ¿Qué hizo Ana? Oró. Y aquí entra el valor de la oración. Porque orar no es repetir siempre la misma cosa. Orar es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Tú sabes que nuestro cuerpo es lleno de toxinas. Hay varias formas de eliminar las toxinas, pero una de las formas principales es la respiración. Solo que nosotros, la mayoría de los seres humanos, no sabe respirar. Tú tienes 2 pulmones, por lo menos del tamaño de tu puño cerrado. Ahora piensa en esa respiración que estás haciendo ahorita, esa respiración. Con esa, ¿vas a llenar los 2 pulmones? Imposible. ¿Qué significa eso? Que tus pulmones viven permanentemente lleno de aire enviciado, de aire contaminado, de aire lleno de toxinas que te perjudica la salud. ¿Quieres vivir más? Por ejemplo, yo no soy médico, esa no es mi área, pero te doy un consejo. De mañana, ponte así, en la ventana, mirando al campo. Haz 10 respiraciones profundas. Mira. ¿Dónde estaba todo ese aire? En mi pulmón. Y con la respiración normal, ¿expulso? No expulso. Entonces, si de mañana tú 10 veces aspiras todo el aire que puedas y expiras todo el aire que puedas hasta que te duele el pulmón, 10 veces, tú vas a ver cómo tu salud mejora, cómo tu disposición mejora. Porque a través de la respiración tú sacas toda la basura de toxinas que estaba llenando tu pulmón, envenenando tus pulmones. Ahora viene la sierva de Dios y dice que la oración es la respiración del alma. Cada vez que tú oras, estás sacando toda la basura interior. Entonces no tengas prisa para orar. Abre tu corazón a Dios, dile todo lo que te incomoda, lo que te molesta, lo que no te gusta. En casa, en el barrio donde vives, en el trabajo donde estás, dile al Señor. No tengas vergüenza, Él conoce todo, Él sabe todo. Ábrele tu corazón. Pero cuando termines de hacer eso, tú vas a ver cómo te vas a sentir mejor espiritualmente. Y eso es lo que hizo Ana. Ella fue a Dios, lloró amargamente, pero oró. Mientras lloraba, derramaba lágrimas y oraba, le contaba a Dios: Señor, me siento mal. Yo sé que tú eres el dueño de la vida. Tú debes tener tus motivos para no haberme dado un hijo. Pero todo el mundo me presiona. Todo el mundo me mira mal. Penina se burla de mí. Y eso me hace sentir mal. Señor, por favor, ayúdame. Y Dios respondió su oración. Porque cuando ella se levantó de sus rodillas,
ya era otra mujer. Dios había cambiado su manera de ver las cosas. Salió confiada y como resultado, en poco tiempo quedó embarazada. Y como resultado, vino a la existencia el profeta Samuel, su hijo, que llegó a ser el profeta Samuel. ¿Sabes por qué las cosas a veces no te salen bien? Porque cuanto más estás preocupado en que las cosas te salgan bien y más te concentras en que las cosas te salgan bien y lloras y te amargas y te resientes, menos capacidad tienes de ver la salida. Menos capacidad tienes de ver la salida. Pero cuando te olvidas un poco del problema y diriges todo a Dios, no es que Dios te hace caer las cosas del cielo, sino que te abre los ojos, cambia tu visión de las cosas y te das cuenta que la solución estaba ahí y tú no la veías. Yo me acuerdo de un hombre que una vez me buscó en San Pablo y él había perdido el empleo, pero no se preocupó mucho porque recibió una buena cantidad de dinero, pero habían pasado 3 años, no conseguía un nuevo empleo y el dinero se le estaba acabando. Y ahora ya estaba desesperado. Y entonces él supo que iba a predicar en una determinada iglesia y fue allá. Y me dijo, pastor, no sé dónde está Dios porque 3 años buscando empleo, no encuentro el empleo. El dinero ya se me está acabando, no tengo qué hacer. Pero debes tener algo. No, ya no tengo casi nada. Le digo, ¿cómo casi nada? Debes tener algo. Sí, pastor, pero eso no me alcanza, ¿qué? Me alcanza para 10 hamburguesas. Le digo, está ahí. ¿Por qué no compras 10 hamburguesas y te pones a vender? Y parece que él no se sintió bien con mi respuesta, porque se levantó y salió. Unos 5 años después me encuentro con él, yo ni me acordaba, pero él me hizo recordar la historia. Yo lo busqué hace 5 o 6 años atrás y usted me mandó a vender hamburguesas. Yo esperaba cualquier respuesta de un pastor que yo admiraba y no que me dijera vende hamburguesas. Pero llegué a la casa molesto y le conté a mi esposa y mi esposa me dijo, pero tú no dices que ese es un hombre de Dios. Sí, yo creía, pero ahora ya no. Pero si tú pensabas que era un hombre de Dios, ¿por qué no sigues su consejo? ¿Qué? ¿Vender hamburguesa? Pues no es lo que él te dijo. Tú también. Y se fue molesto. Pero comenzó a pensar. Y recordó la fábrica de automóviles donde él trabajaba. Y recordó que una vez salió en la tarde del trabajo con hambre, quería comer algo y no había qué comer. Y dijo, ya está. Se compró un engradado de refrescos, de gaseosas, 12 hamburguesas y se paró en la esquina. En menos de media hora, cuando salieron los trabajadores de la fábrica, desapareció todo. Al día siguiente llevó el doble, desapareció todo, se fue animando. El sábado vio que un hermano estaba triste porque estaba sin empleo, le dijo, ¿quieres trabajar para mí? Lo puso a ese hermano en una esquina, él se colocó en la otra esquina, vendieron todo, se fue animando más y dijo, creo que el pastor Bullón es un hombre de Dios. Porque cuando las cosas salen bien es así, ¿no? Hoy día, ese hombre es dueño de 120 trailers que vende hamburguesas en todo San Pablo. Rico, lleno de dinero. Y cuando me encontró y me contó la historia, me dice, pastor, la solución estaba ahí y yo no la veía. No la veía, ¿sabes por qué? Porque pensabas, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios se olvidó de mí, Dios no me responde. En lugar de abrir el corazón y decirle, Dios mío,
Me está dando la impresión que me has dejado. Yo sé que tú no me dejas, pero yo siento que me has dejado. Y siento que no me respondes. 3 años, mi dinero ya se acabó, Señor, ¿qué hago? En lugar de abrir el corazón a Dios, de clamar, de llorar amargamente a los pies de Dios, él hacía otra cosa. Pero cuando de repente abrió el corazón a Dios, Dios le abrió los ojos y vio que la salida estaba ahí. Y hoy día, pues, tiene las bendiciones de Dios a raudales. Así son las cosas con Dios, querido. Cuando tú piensas que todo está perdido, para Dios no está perdido. Cuando tú piensas que nadie te quiere, no, querido. Tienes que recordarte una cosa. La vida es como un espejo. La vida es como un espejo. Si de mañana tú te levantas y quieres una sonrisa, ve al espejo y sonríe. El espejo te va a devolver la sonrisa. Pero si tú de mañana te levantas y vas al espejo y levantas el puño, el espejo te va a levantar el puño. La vida es así. La vida es como un espejo. Te devuelve lo que tú le das. Y te hago una prueba. Esta noche ve caminando ahí a tu casa y ves a un desconocido. Dile, Señor, buenas tardes. Y esa persona que estaba pasando por ahí, cuando escucha el Señor, buenas tardes, disculpe, buenas tardes, Señor. Porque la vida es así. Te devuelve lo que tú le das. Entonces, si te critican, si te juzgan, si te condenan, y tú respondes con la misma moneda, nada va a cambiar en tu vida. Pero pastor, en Brasil dice, es que yo no tengo sangre de cucaracha. Y esa es una expresión interesante porque la cucaracha no tiene sangre. Lo que él quiere decir es, si me ofendes, yo te ofendo, porque yo tengo sangre, yo no soy cucaracha sin sangre. Entonces tú a veces vives, porque yo respondo a la misma altura. Pues la vida no es así, querido. Solo que para no responder a la misma altura, tienes que permitir que Jesús cambie tu vida. Y solo Él puede hacerlo. Solo Él puede cambiar tu carácter. Solo Él te puede hacer sonreír en medio de la nebulosidad de la vida, en medio de las dificultades, de las luchas, de las pruebas. Él te puede dar la capacidad de mirar más allá de las sombras. Tú no tienes idea de a dónde Dios quiere llevarte. Vuelvo a repetir, eres precioso para Dios. Dios te ama. Él se interesa por ti, te conoce mejor que nadie. Tú estabas en el vientre de tu madre y Dios ya sabía que tú venías a la existencia. Y Dios te cuidó y te protegió a lo largo de la vida. Si tú cierras los ojos e imaginas desde cuando eras niño, a dónde llegaste, cómo viniste, quién fuiste, cómo fuiste tratado, pero a dónde llegaste, la mano poderosa de Dios ha estado contigo de una o de otra manera, porque tú eres importante para Él. Esta noche, Él no ve un grupo de personas aquí o un grupo de gente a través de las redes sociales. Él te ve como si tú fueras la única persona que estuviera presente. Él lee tu corazón, lee tus pensamientos y te ama y quiere entrar en tu vida, pero a veces tú no le dejas entrar al corazón. Entonces, yo te voy a hacer una invitación esta tarde. Esta mañana yo dije, todos los que quieren abrirle el corazón, entregarle la vida a Jesús, levántense. Y muchos de ustedes se levantaron, todos se levantaron. Pero esta tarde es una invitación exclusiva. Es exclusiva para aquellos que todavía no han pasado por la experiencia del bautismo, que todavía no conocen bien la palabra de Dios, están conociendo. Pero que esta noche quisieran decirle, Señor, solo quiero pedirte una cosa, cambia mi manera de ser, cambia mi carácter. Ya he tenido muchos problemas por lo que soy. No quiero que la presión exterior afecte mi vida. Quiero ser libre. Cambia mi corazón, cambia mis sentimientos, tú puedes hacerlo. Imagina despertar cada día en una ciudad donde la crueldad era no solo aceptada, sino celebrada como una virtud.
donde los poderosos desollaban vivos a sus enemigos y amontonaban cráneos como trofeos en las plazas públicas. No es el escenario de una pesadilla o de una historia de terror, sino una realidad que una vez existió. Una ciudad tan sumida en la maldad que su misma existencia clamaba por justicia divina. Fue aquí donde Dios pronunció una de las sentencias más severas en las Escrituras, su total destrucción. Cuando el sol se alzaba sobre sus imponentes murallas, el río Tigris reflejaba sus primeros destellos dorados en el corazón de la antigua Asiria, en lo que hoy conocemos como Irak. Se alzaba una ciudad temida en todo el mundo. Su capital, un símbolo del poder y la brutalidad de un imperio despiadado. Con muros de hasta 30 metros de altura y tan anchos que 3 carruajes podían transitar lado a lado, parecía inexpugnable a los ojos humanos. Los asirios la habían convertido en el centro de su dominio, un lugar donde el esplendor y el terror se entrelazaban. El palacio real, decorado con relieves de piedra que retrataban escenas de guerra y caza, se extendía por vastas hectáreas. Sus suelos de alabastro y sus majestuosas columnas reflejaban el lujo desmedido de sus gobernantes. Jardines suspendidos, irrigados mediante ingeniosos sistemas hidráulicos, asombraban a los visitantes que cruzaban sus puertas monumentales. Pero tras este esplendor se ocultaba el latido oscuro de una civilización que había convertido la violencia en un arte. Los propios registros asirios exaltaban sus atrocidades. Erigí una columna frente a las puertas de la ciudad y desollé a todos los jefes que se rebelaron contra mí, cubriendo la columna con sus pieles. Se jactaba uno de sus reyes en inscripciones cuneiformes. En las calles bulliciosas, los mercaderes negociaban riquezas traídas de tierras lejanas, marfil de África, caballos de Asia Menor, especias de la India y metales preciosos arrancados de naciones sometidas. El comercio prosperaba, alimentado por la sangre de los vencidos. Caravanas de esclavos recorrían las avenidas. Hombres y mujeres de todas las edades marchaban hacia los mercados, donde eran vendidos como simple mercancía. Los templos dedicados a dioses como Ishtar y Ninurta dominaban la ciudad. Ritualidad y violencia se entrelazaban en sacrificios humanos, prostitución sagrada y adivinaciones a través de entrañas de animales. Astrónomos sacerdotales estudiaban el movimiento de las estrellas, buscando presagios divinos que guiaran las campañas militares del imperio. Los niños de la ciudad crecían escuchando historias sobre la gloria de sus ejércitos, entrenados desde temprana edad para admirar la brutalidad como una muestra de poder. Arrancar los ojos a los prisioneros o empalarlos en los caminos no era solo una práctica común, sino una lección de superioridad asiria. La compasión era vista como debilidad, la misericordia como una falla imperdonable. Fuera de los muros, en los campos de entrenamiento, los jóvenes soldados practicaban con arcos, lanzas y espadas. Los carros de guerra, tirados por caballos y adornados con oro y plata, eran la élite del ejército, rápidos y mortales,
temidos por todas las naciones vecinas. Los ingenieros perfeccionaban máquinas de asedio capaces de derribar las murallas más resistentes. Dondequiera que el ejército asirio marchaba, el terror le precedía. Muchas ciudades se rendían sin luchar, sabiendo que la resistencia solo traería tormentos indescriptibles. Decapité a sus guerreros y levanté pilares con sus cabezas, proclamaba otro registro real. Quemé a sus jóvenes y doncellas, corté las manos de algunos y las narices, orejas y dedos de otros. El profeta Nahum describió la ciudad como sanguinaria, llena de mentiras y saqueo. Un imperio que devoraba naciones como un león despedaza su presa, dejando tras de sí solo huesos y cenizas. Israel y Judá temblaban bajo su sombra, pagando tributos exorbitantes para evitar la devastación que ya habían visto en otras tierras. En el palacio real, el monarca asirio, vestido con túnicas bordadas con hilos de oro y adornado con joyas, recibía a embajadores extranjeros que venían a rendir tributo. Cada audiencia era un espectáculo cuidadosamente diseñado para infundir terror. Guardias de aspecto feroz, trofeos macabros de guerra y a veces incluso prisioneros torturados en público servían como recordatorio del destino que aguardaba a quienes osaran desafiar el poder asirio. Los banquetes en el palacio duraban días, con mesas repletas de manjares servidos en vajillas robadas de palacios conquistados. La música de arpas y tambores resonaba, las bailarinas se movían con gracia y el vino fluía sin cesar. Los esclavos atendían cada deseo de sus amos con sumisión absoluta, conscientes de que un solo error podía costarles la vida. En las profundidades del palacio, escribas diligentes registraban con precisión las conquistas del imperio, llevaban cuentas de los tesoros acumulados y administraban las provincias con una burocracia tan despiadada como sus ejércitos. Mapas detallados, censos poblacionales y registros tributarios permitían al imperio extraer hasta la última gota de riqueza de sus dominios. En los talleres de la ciudad, el ciclo de guerra y opresión continuaba, forjando armas y estrategias para extender su dominio un día más. Nínive despertaba cada día bajo un sol que iluminaba sus imponentes murallas y reflejaba su esplendor en las aguas del Tigris. Pero, tras su grandeza arquitectónica y su riqueza, se ocultaba un reino de crueldad inigualable. La violencia no era un acto de guerra ocasional, sino un arte, una política de Estado y una virtud aclamada. Los poderosos desollaban vivos a sus enemigos y apilaban cráneos en las plazas, testigos silentes de un dominio implacable. No era una fantasía de terror, sino la cruda realidad de la capital asiria, la ciudad sobre la que Dios pronunció una de sus más severas sentencias: su total destrucción. Ubicada en lo que hoy es Irak, Nínive no era una ciudad cualquiera. Era el corazón de un imperio temido por todas las naciones. Sus muros, de 30 metros de altura, eran tan anchos que hasta 3 carruajes podían recorrerlos lado a lado.
Sus puertas monumentales daban acceso a un mundo de lujo y terror. El Palacio Real, adornado con relieves en piedra que narraban conquistas y cacerías, se extendía por hectáreas. Los pisos de alabastro brillaban bajo las luces de antorchas y columnas majestuosas sostenían techos decorados con metales preciosos. Los jardines colgantes, alimentados por sistemas hidráulicos avanzados, deslumbraban a los visitantes. Sin embargo, tras esta fachada de esplendor se escondía una civilización que glorificaba la brutalidad. En inscripciones cuneiformes, los propios reyes alardeaban de sus atrocidades. Levanté una columna ante las puertas de la ciudad y la cubrí con la piel de los jefes que se rebelaron contra mí, se jactaba uno de ellos. En las calles de Nínive, mercaderes negociaban riquezas traídas de tierras lejanas, marfil de África, caballos de Asia Menor, especias de la India, metales preciosos arrebatados a naciones conquistadas. Pero el comercio, próspero y exuberante, estaba manchado con la sangre de pueblos sometidos. Caravanas de esclavos atravesaban sus avenidas. Hombres y mujeres de todas las edades, vendidos como simples mercancías. Los templos dedicados a deidades como Istar y Ninurta dominaban la ciudad, y en ellos se realizaban rituales de prostitución sagrada, sacrificios humanos y augurios basados en las entrañas de animales. Astrónomos sacerdotes escudriñaban los cielos en busca de presagios que guiaran las campañas militares. Los niños de Nínive crecían escuchando relatos de la gloria de los ejércitos asirios, aprendiendo que la compasión era una debilidad y la misericordia un defecto imperdonable. Desde jóvenes, los soldados eran entrenados en el arte de la guerra, dominando el arco y la flecha, la lanza y la espada. Sus carros de combate, adornados con oro y plata, se movían con una velocidad y letalidad temidas por todas las naciones. Los ingenieros militares perfeccionaban máquinas de asedio capaces de derribar cualquier fortaleza. Cuando el ejército asirio marchaba hacia una ciudad, el terror llegaba antes que ellos. Muchos preferían rendirse sin luchar, pues resistirse significaba enfrentar torturas impensables. No ocultaban sus métodos. En inscripciones reales se jactaban: decapité a sus guerreros y levanté columnas con sus cabezas. Quemé a sus jóvenes y doncellas. Corté las manos de algunos y las narices, orejas y dedos de otros. La misma ciudad que dominaba con el miedo acumulaba quesas sin medida. Israel y Judá, al igual que muchas otras naciones, pagaban tributos exorbitantes para evitar su furia devastadora. En el palacio real, el monarca, vestido con túnicas bordadas en oro y adornado con joyas, recibía a embajadores extranjeros que acudían con ofrendas para evitar su ira. Las audiencias eran espectáculos calculados para infundir terror. Guardias imponentes, trofeos macabros de guerra y, en ocasiones, prisioneros torturados ante los visitantes, como advertencia de lo que les esperaba a quienes osaran desafiar el poder asirio. En los banquetes del rey, servidos en vajilla saqueada de palacios conquistados, el vino fluía sin cesar,
mientras músicos y bailarinas amenizaban la escena. Los esclavos, atentos, servían manjares exóticos, sabiendo que un solo error podía significar un castigo atroz, incluso la muerte. Tras los muros del palacio, escribas registraban con meticulosa precisión cada conquista, cada tributo recibido y cada nueva carga de esclavos. La administración asiria era tan eficiente en organizar la opresión como su ejército en ejecutarla. Mapas detallados, censos y registros tributarios permitían al imperio exprimir al máximo sus territorios dominados. En los talleres de Nínive, artesanos habilidosos esculpían majestuosos leones alados con cabeza humana, guardianes de las puertas de la ciudad. Sus manos creaban relieves que narraban victorias sangrientas y joyas delicadas que embellecían a la nobleza. Una sociedad capaz de tanta brutalidad, al mismo tiempo producía arte de una sofisticación impresionante que aún asombra a los arqueólogos. En la biblioteca de Assurbanipal, más de 25,000 tablillas de arcilla preservaban conocimientos sobre matemáticas, medicina, astronomía y literatura. Gracias a los escribas asirios, epopeyas como la de Gilgamesh perduraron hasta nuestros días. Pero en medio de tanto saber, la esencia de la ciudad seguía siendo la misma. Una civilización que valoraba el conocimiento, pero que celebraba la violencia como su mayor virtud. Sus dioses reflejaban esta naturaleza. Adoraban divinidades de guerra, poder y dominación. Los sacerdotes interpretaban presagios para determinar el momento preciso de atacar a sus enemigos. Sus rituales, sin embargo, eran una abominación a los ojos del Dios de Israel. Y fue por eso que él envió a un profeta, un hombre que nunca habría querido poner un pie en aquella ciudad maldita. Jonás apareció en las calles de Nínive, diferente a cualquiera que los habitantes hubieran visto antes. No era un embajador tembloroso, ni un comerciante en busca de riquezas. Era un mensajero de Dios, un extranjero con un mensaje simple, pero aterrador. Dentro de 40 días Nínive será destruida. La reacción inicial fue de burla y desprecio. ¿Cómo podía un profeta de un pueblo conquistado amenazar a la ciudad más poderosa del mundo? Pero algo en la convicción de Jonás, en su historia de haber sido tragado por un pez y devuelto a la vida, empezó a inquietar a los corazones endurecidos de los ninivitas. La noticia llegó hasta el rey, sentado en su trono, rodeado de consejeros y guardias, escuchó el mensaje del extranjero. Cualquier otro día, un profeta así habría sido ejecutado por sedición. Pero algo era diferente. Tal vez eran los recientes temblores de tierra, los eclipses, los presagios que los sacerdotes asirios no podían ignorar. Tal vez los rumores sobre el Dios de Israel, que había liberado a su pueblo de Egipto con plagas y había abierto el mar, comenzaban a calar en su mente. O quizás simplemente había llegado el tiempo de Dios, y lo impensable ocurrió. El rey de Nínive, el hombre más temido del mundo, se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en cenizas. Luego, decretó un ayuno total. Ni hombres ni animales debían comer o beber.
Todos debían clamar a Dios y abandonar la violencia. Nínive, la sanguinaria, enmudeció. Los mercados cerraron. Los templos quedaron vacíos. El ejército dejó de combatir. Los talleres donde se fabricaban instrumentos de tortura cerraron sus puertas. ¿Quién sabe?, decretó el rey. Tal vez Dios se arrepiente y nos perdone. Y Dios, viendo su arrepentimiento, suspendió el castigo. La ciudad fue perdonada. Por ahora, las mismas paredes que parecían inexpugnables caerían como higos maduros. La ciudad que había hecho temblar a naciones enteras ahora enfrentaría su propio terror en 612 a.C. Aquello que parecía imposible ocurrió una coalición de babilonios medos y otros pueblos anteriormente. Subyugados cercó la gran N por 3 meses. La ciudad resistió, confiada en sus defensas formidables y en su reputación de Invec. Entonces vino lo impensable. El río Tigris, normalmente fuente de vida y comercio para la ciudad, se convirtió en su verdugo. Lluvias torrenciales hicieron que el río desbordara, derribando secciones enteras de las murallas de la ciudad y abriendo camino para los ejércitos enemigos. Las palabras de Nahum se cumplieron con precisión asombrosa. Las puertas de los ríos se abren y el palacio va a ser disuelto. La ciudad que había mostrado tan poca misericordia a los demás no recibió misericordia en su fin. Los soldados babilonios y medos, movidos por generaciones de resentimiento, ejecutaron una venganza terrible. El fuego consumió palacios y templos. Los tesoros acumulados en siglos de conquistas fueron saqueados. La población fue masacrada o llevada cautiva. En cuestión de días, la capital del más temido imperio del mundo antiguo fue reducida a ruinas. Humeantes la destrucción de Nin. Fue tan completa que en pocas generaciones su ubicación exacta sería olvidada. Cuando Genofonte, el general e historiador griego, pasó por las ruinas cerca de 200 años después, no reconoció lo que había sido la mayor ciudad del mundo para él. Era solo otro montón de ruinas anónimas en el paisaje mesopotmímico. La profecía de Nahum se cumplió íntegramente. N está devastada. ¿Quién tendrá compasión de ella? La respuesta era nadie. Los pueblos que habían sufrido bajo el yugo asirio celebraron su caída. La ciudad que había hecho del terror una política de Estado se convirtió ella misma en un símbolo de terror, no más de su capacidad de afligir sufrimiento, sino del juicio divino sobre la maldad humana. Cuando ésta persiste sin arrepentimiento por más de 1400 años, la ubicación exacta de N permaneció desconocida hasta que arqueólogos del siglo XIX descubrieron sus ruinas enterradas bajo montículos de tierra en el Irak moderno. Las excavaciones revelaron los palacios, los relieves que glorificaban la crueldad asiria y la biblioteca de Asurbanipal, confirmando tanto el esplendor como la brutalidad descritos en las escrituras. La historia de N en las escrituras nos ofrece un
contraste impresionante entre dos aspectos del carácter divino: su misericordia ilimitada ante el arrepentimiento genuino y su juicio inevitable sobre el mal persistente. Es una narrativa de oportunidad, elección y consecuencia. Cuando los ninivitas se arrepintieron en los días de Jonás, Dios demostró que su compasión se extiende a todos los pueblos, no solo a Israel. Incluso aquellos considerados los peores enemigos del pueblo escogido podrían experimentar la misericordia divina si volvieran sinceramente de sus malos caminos cuando generaciones posteriores retornaron a las prácticas de violencia y opresión. La paciencia divina, aunque larga, eventualmente llegó a su fin. Las mismas personas que habían recibido una segunda oportunidad ahora enfrentarían las consecuencias de sus elecciones persistentes. El juicio, cuando finalmente vino, fue tan completo que se volvió proverbial en el mundo antiguo. La historia de En nos recuerda también la naturaleza temporal de los mayores imperios humanos. El poder asirio parecía absoluto y eterno para sus contemporáneos. Sus conquistas, su riqueza y su capacidad de inspirar terror parecían garantizar su permanencia. Sin embargo, como todas las potencias humanas, acabó cayendo. Jesús se referiría a los ninivitas en su ministerio, contrastando su arrepentimiento con la dureza de corazón de sus contemporáneos judíos. Los hombres de N se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y he aquí que aquí está quien es mayor que Jonás. Esta referencia del propio Cristo subraya una verdad importante. Lo que hacemos con las oportunidades de arrepentimiento que recibimos tiene consecuencias eternas. Los ninivitas, con solo la predicación reticente de un profeta extranjero, respondieron en masa. Cuanto más responsables somos nosotros que tenemos la revelación completa en Cristo. Las ruinas de En excavadas en los tiempos modernos proporcionaron evidencias arqueológicas sorprendentes que confirman los relatos bíblicos. Los palacios descritos en las Escrituras fueron encontrados. Los relieves mostrando las atrocidades asirias corresponden precisamente a las denuncias de los profetas. La biblioteca de Asurbanipal reveló textos que mencionan figuras bíblicas como el rey Ezequías de Judá. Irónicamente, la destrucción tan completa de En ayudó a preservar muchos de sus tesoros artísticos y literarios enterrados bajo capas de tierra y escombros, protegidos del saqueo y de la erosión continua. Estos artefactos sobrevivieron para contarnos su historia. 3 milenios después, los relieves de piedra que hoy adornan museos como el Louvre y el Museo Británico son testigos silenciosos tanto de la grandeza como de la caída de la ciudad. Los propios registros asirios, preservados en miles de tablillas de arcilla, confirman involuntariamente la precisión de las descripciones bíblicas. Mientras escribían para glorificar sus conquistas, inconscientemente documentaban las mismas atrocidades que los profetas denunciaban: deportaciones en masa, torturas sistemáticas, destrucción de ciudades enteras y una política deliberada de terror para el cristiano contemporáneo. La historia de NBA
ofrece lecciones poderosas sobre la naturaleza de Dios y nuestra propia condición humana. Primeramente reafirma que la misericordia divina trasciende fronteras nacionales, étnicas y religiosas. Incluso aquellos considerados enemigos del pueblo de Dios pueden experimentar su compasión cuando se vuelven genuinamente hacia Él. En segundo lugar, nos alerta contra la complacencia espiritual. El hecho de que Dios haya mostrado misericordia una vez no garantiza que podemos continuar en patrones de pecado indefinidamente. El arrepentimiento debe producir frutos duraderos en forma de una vida transformada, no solo una pausa temporal en comportamientos destructivos. En tercer lugar, confronta nuestra tendencia humana representada por Jonás de querer limitar la gracia de Dios solo a aquellos que consideramos merecedores. El profeta quedó sumamente descontento con la misericordia divina a los ninivitas, un sentimiento que Jesús desafiaría siglos después. Parábolas como la del hijo pródigo y la de los trabajadores de la viña. La historia continúa siendo relevante en nuestro mundo actual, donde ciudades y naciones aún practican injusticias y opresión. Las potencias modernas, como la antigua, muchas veces justifican violencia y explotación en nombre de la seguridad nacional, prosperidad económica o superioridad cultural. El mensaje profético continúa desafiando tales racionalizaciones. Sistemas económicos que explotan a los vulnerables, estructuras políticas que favorecen a los poderosos y culturas que celebran la violencia. Todos están sujetos al mismo llamado al arrepentimiento que Nínive recibió la historia. Nos recuerda que ninguna nación o civilización está más allá del alcance, tanto de la gracia como del juicio divinos, para comunidades de fe. La narrativa de En presenta el desafío de equilibrar la denuncia profética de la injusticia con la invitación a la misericordia. Para aquellos que se arrepienten, ni el silencio cómplice ante el mal, ni la condenación sin esperanza de redención reflejan adecuadamente el carácter del Dios que envió a Jonás a En, y más tarde a su propio Hijo al mundo. La arqueología moderna continúa revelando nuevos detalles sobre En, enriqueciendo nuestra comprensión del contexto histórico de las narrativas bíblicas. En extremistas del ISIS destruyeron partes significativas de lo que quedaba de las ruinas, añadiendo una nueva capa trágica a la historia de destrucción de la ciudad. Incluso en ruinas, continúa siendo un símbolo poderoso en el imaginario cultural y religioso. Los descubrimientos arqueológicos nos ayudan a visualizar el escenario en que Jonás y más tarde Nahum proclamaron sus mensajes. Las enormes murallas que se extendían por cerca de 12 kilómetros con una altura de 25 metros y anchura suficiente para 3 carruajes lado a lado, nos ayudan a comprender por qué la ciudad parecía inexpugnable. Los registros asirios de sus propias atrocidades preservados en relieve y en texto explican por qué Jonas inicialmente huyó de su misión. Nadie quería enfrentar una civilización que se enorgullecía
de desollar vivos a sus enemigos y empalarlos en estacas a lo largo de los caminos. La reticencia del profeta se vuelve comprensible a la luz de estas realidades históricas. Al reflexionar sobre la historia completa de su poder, su arrepentimiento temporal, su retorno al mal y su destrucción final, somos invitados a examinar nuestras propias vidas y sociedades donde estamos en el ciclo del llamado arrepentimiento, reforma y posible recaída como Jonás. Muchas veces resistimos a la idea de que nuestros enemigos puedan recibir la misma misericordia que nosotros, como los ninivitas en el tiempo de Jonás. Podemos experimentar momentos de claridad moral y arrepentimiento genuino como los ninivitas posteriores. Corremos el riesgo de volver a los viejos patrones destructivos si no cultivamos una transformación sostenida. El mensaje final de la historia de En trasciende su contexto histórico específico. El Dios que se preocupa por 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda es el mismo que se preocupa por cada persona en nuestras megalópolis modernas. Ciudades como Sao Paulo, Nueva York, Tokio o Lagos, con sus propias complejidades de gloria y miseria humanas, están igualmente bajo su mirada compasiva. El llamado al arrepentimiento genuino y a la transformación duradera permanece tan urgente hoy como en los días en que un profeta reticente caminó por las calles de una ciudad condenada, ofreciendo un mensaje de juicio que sorprendentemente abrió camino para la misericordia.